Bueno, continuando con nuestra exposición, seguimos con el patrón de crecimiento de la economía. Este patrón de crecimiento es el que ayuda a precisar las razones por las cuales algunas naciones prosperan y otras decaen. Es decir, es el que emite los índices para decir por qué una sociedad es más avanzada, digamos, económicamente que otras. Y son patrones súper importantes para la economía porque ayudan a determinar en qué factores se está, digamos, presentando falencias y se pueden mejorar, o en qué factores se debe seguir proyectando la economía para que ésta se mantenga. Entonces, en la figura A o en la gráfica A podemos ver las tendencias en el PIB real, el acervo de capital y la población, entendiendo primero por acervo a todo el conjunto de bienes culturales o morales que pertenecen a un grupo. En este caso, pues dirían los bienes económicos o productivos o productos como tales que el país genera para su mantenimiento o para el crecimiento de su economía, ¿vale? Entonces aquí podemos ver que la razón KL, esa razón de capital sobre la fuerza laboral o sobre la mano de obra, se ha incrementado por un factor a medida que pasan los años. Desde 1900, como ustedes lo pueden ver en la gráfica, sigue, digamos, una tendencia positiva, ascendente, de crecimiento. Y esto se debe por el uso de procesos productivos más intensivos en el capital. Eso es una característica importante del capitalismo y se da por los avances tecnológicos, o digamos la inyección tecnológica que se le hace a los procesos para que sean pues más eficientes, más productivos y ayude a la economía de los países. Entonces, ¿por qué es importante que exista este patrón tecnológico dentro de las economías? Porque, como lo mencionaba, él es el que le da como ese motor, esa fuerza, esa eficiencia que necesitan algunos procesos para tecnificarse y que sean más rápidos, que sean más eficientes y haga que se ofrezca una mayor producción. ¿Qué pasa en la figura B? Solamente existe la razón capital-producto. Y si nos podemos dar cuenta, esa es una gráfica descendente, decae. ¿Por qué esto ocurre? Porque el crecimiento del producto está solamente concentrado en la capital trabajo, pero no hay una tecnificación más allá de eso. Entonces, no, digamos que no hay una evolución, se continúan con los mismos procesos. Entonces, la economía, por el auge, por el crecimiento de la misma, digamos, de la misma población, pues exige más, pero no se puede lograr porque se continúa en la misma, digamos, en la misma medida, y es imposible continuar así. Incluso se inyecten más mano de obra a una empresa, es muy difícil porque los costos van a superar los gastos y esto no van a generar las utilidades que la empresa necesita. Por eso es tan importante detallar, si ustedes se pueden dar cuenta, que la fuerza laboral y el capital casi están al margen de lo que significa el PIB real. Esto quiere decir de lo que significa la inyección de la tecnología, de los avances tecnológicos en la economía para que ésta pues aumente. Un aspecto importante en el que coinciden los economistas es que el desempeño de una economía se mide por sus salarios, sueldos y prestaciones adicionales. Esto lo podemos observar en la figura C, en la compensación y productos reales por hora trabajada, donde miramos la gráfica o la línea del producto por hora trabajada, que es KL, y la compensación real por hora, que está designada por la letra W. Esto se da en términos de la compensación real por hora, o sea, los salarios y prestaciones adicionales recogidas por la inflación. Digamos que estas remuneraciones por hora han crecido de manera pues exponencial, si ustedes lo detallan, desde 1900, y esto se viene dando por la razón o el crecimiento de capital, trabajo y de avances tecnológicos sostenidos. ¿Por qué se da esta relación? Resulta que para uno mantener un avance tecnológico pues necesitamos personas tecnificadas en esos procesos. No solamente necesitamos, digamos, las personas
¿cómo decirlo? Solamente las personas dedicadas al proceso como tal de fabricación o empaquetado o ejemplos en ese orden, sino que también necesitamos personas que tengan la suficientemente capacidad o el entrenamiento para sostener estos avances tecnológicos, que mirar la visión de la empresa y ver si estos avances se le pueden inyectar, en qué medida, en qué grado, y se tienen que estar supervisando. Esto permite el producto por hora por trabajador que está indicado aquí en esta gráfica. Se espera pues porque hay métodos de producción más intensivos de capital y avance tecnológico. Entonces, el promedio de trabajador se mantiene, digamos, constante o persistente. Entonces, por lo que ya les decía, se debe a que, pues, hay un nivel de tecnificación tanto de avance tecnológico como de la persona que maneja estos avances o de las personas encargadas de manejar esos avances para que haya como ese equilibrio o esa unidad. Bueno, continuando con nuestra ponencia, en la gráfica D, en la tasa de interés real, pues ella muestra lo que es los beneficios sobre capital, que son mayores a lo de la tasa de interés libre de riesgo. Pero ¿qué pasa con esto? Que, o sea, las tasas de interés, como lo han mencionado en antiguas exposiciones o ponencias, esto refleja los riesgos que asumen los empresarios o las empresas o la economía en tal para mantener sus productos, pero pues lo más oportuno es que estas tasas de interés se manejen a bajo costo, a bajo interés para los empresarios, para que así pues generen mayores utilidades, y a la misma economía le sirve que sea libre de riesgo, es decir, que no se pierda ninguna utilidad o ganancia. Pero digamos que hasta aquí ya, o sea, no genera mayor controversia porque la misma economía hace que ellas se mantengan en determinadas, digamos, en determinados estándares o determinados ítems para que ni suba ni baje, sea constante, bueno, siempre y cuando se manejen algunos requisitos o depende de las entidades prestadoras. Y esto permite que la economía pues tenga un mayor flujo. Bueno, ahora continuamos con las 7 tendencias básicas del crecimiento económico, y un aspecto importante a resaltar aquí es que estas 7 tendencias hacen una recopilación de estándares o patrones que coinciden en varias economías que en este momento pues están siendo o están en la cúspide, y digamos que permiten esa relación para entender cómo es el crecimiento de los países y por qué son tan importantes. Entonces empezamos. La primera tiene que ver con el acervo del capital, pues crece con mayor rapidez que la población y el empleo. Y la segunda, que desde 1900 ha habido una fuerte tendencia al alta de las remuneraciones reales por promedio. ¿Eso qué quiere decir? Que digamos que como la economía se vuelve más intensiva, entonces se utiliza más capital, pero a su vez también se tienen que tecnificar los procesos y se tiene que especializar las personas para que se ajusten a estos procesos. Por eso, digamos, se da esas remuneraciones, se ve esa alza, pero también es importante tener en cuenta aquí lo de la tasa de interés, porque ellas también se van ajustando a estos crecimientos, pues para su mismo mantenimiento. La tercera tiene que ver con la porción de la compensación del trabajo en el ingreso nacional, pues se mantiene estable. ¿Esto qué quiere decir? Que al estar o a mantenerse estable, se mantienen, o digamos que la producción tiene 3 características especiales que hace que esta condición se cumpla o se dé. Y estas condiciones, estos factores están relacionados con el crecimiento del producto, la mano de obra y el capital. O sea, todos estos 3 factores intervienen para que esto se mantenga estable, y siempre pues a medida que la economía va creciendo, pues asimismo todos estos 3 factores es porque están creciendo. Bueno, ahorita continuamos con la tendencia 4, que nos dice que a partir de 1900 hubo grandes oscilaciones en las tasas de interés y en la tasa de beneficios reales, pero no hubo una fuerte tendencia al alta o a la baja en ese periodo, posterior a ese periodo.
Y esto se debe porque siempre se mantiene como o se mantuvo la relación capital y mano de obra. Pero en la quinta dice, en lugar de un crecimiento estacionario que hubiera anticipado la ley de rendimientos decrecientes con una tecnología fija, la razón capital-producto, o sea, la razón KQ, de hecho ha bajado desde principios del siglo XX. ¿Esto qué quiere decir? Que nos implícitamente nos muestra cómo es de importante, si lo vemos en la gráfica A, el avance tecnológico que se le pueden inyectar a la economía o que se le inyectan a la economía para su crecimiento. Entonces, ¿qué pasa si esto, digamos, no se mantiene? Si hay una tasa constante de beneficios y una razón capital-producto a la baja, no se puede sostener si la razón KL, o sea, si el capital y la mano de obra sube en un mundo sin avance tecnológico. Eso, digamos que como lo decíamos al principio, cuando lo decía al principio de las gráficas, esta proporción pues no se puede dar porque no hay algo más que empuje esa economía y aunque se quiera mantener, digamos que se mantiene. Por eso decía ahí que es estacionario. En conjunto contradictorio de la ley básica de los rendimientos decrecientes, cuando el capital se utiliza en mayor proporción en la producción, entonces esto se da cuando el capital pues es utilizado en mayor proporción a la producción sin utilizar tanto, digamos, la mano de obra. Entonces, por eso es que es tan importante, porque es tan importante reconocer, digamos, el aspecto tecnológico, los avances tecnológicos para explicar las 7 tendencias del crecimiento económico moderno, porque ellas nos invitan, nos sugieren que este crecimiento, este avance tecnológico le permite a las economías estar en mayor auge, en mayor competitividad, en mayor producción, en mayor tecnificación. Por eso es que es sumamente importante anexarla a la economía y para eso se le debe inyectar capital, se le debe inyectar recursos que la ayuden a crecer. Recuerden que el papel el progreso tecnológico no solamente se refiere a la tecnología que nosotros digamos podamos imaginar, se refiere también a la parte de educación, a la parte de avance, de innovación, de todos estos, digamos, recursos o factores externos que influyen en la economía y que son sumamente importantes para que ésta mantenga su crecimiento. Bueno, ahora continuando con nuestra tendencia 6, nos muestra que, o nos dice que las razones de ahorro e inversión nacionales en relación con el PIB fueron estables, pero desde 1980 la tasa nacional de ahorro ha bajado drásticamente en Estados Unidos. Esto se debe, como lo han venido mencionando en anteriores clases, porque pues así como la economía sube, pues también la inflación sube y esto obliga a que se gaste más o se consuma más y pues el ahorro disminuya. Por eso es tan importante mantener, digamos, ese factor de ahorro. Y la tendencia número 7 nos dice que el crecimiento del producto ha sido mucho mayor que un promedio ponderado del crecimiento de los insumos de capital, trabajo y recursos naturales. Esto quiere decir que el crecimiento de producto, o sea, utilizando todos los factores que son capital, mano de obra, la tecnología, todos estos factores han hecho que el crecimiento sea mucho más alto que solamente utilizando la razón capital, trabajo y recursos naturales, que si ustedes se lo analizan es un tema que aquí en Colombia todavía se mantiene y quizá por eso nuestra economía pues no ha tenido ese auge que se esperaría que tuviera. Bueno, continuando con nuestra ponencia, seguimos con las fuentes del crecimiento económico. Estas fuentes permiten medir cuantitativamente cómo está la economía y por eso se utiliza el enfoque de la contabilidad del crecimiento, que es una forma de separar la contribución de los diferentes ingredientes que impulsan las tendencias observadas del crecimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que ella mide o cuantifica
los diferentes factores que actúan en la economía, como ya lo venimos mencionando: capital, producto, trabajo, insumos, mano de obra, que intervienen en la economía y que observa su crecimiento de forma separada, pero también en conjunción o en intersección, para ver en qué aspecto se puede o cómo la economía crece con con la participación de todos o algunos de estos factores. Entonces aquí empieza a jugar una función importante, que es la función de producción agregada. Esta producción, digamos que aquí, para poder evaluar lo que es el producto total de una economía, omitimos lo que es la constante de la tierra o la letra, en este caso la letra R. ¿Por qué se omite? Porque la tierra siempre es constante. Entonces, para poder evaluar el producto total de un país, se utiliza la producción o la función de producción agregada multiplicada por el capital y por la mano de obra. Entonces, este crecimiento de producto, como lo veníamos mencionando, como se menciona acá, dice que es separar la contribución de los diferentes ingredientes que impulsan la tendencia. Entonces, esta medición se puede separar o desagregar en tres términos. El primero, el crecimiento en el trabajo, es decir, la mano de obra por su peso relativo. Esto es. Bueno, el segundo es el crecimiento de capital, Q, por su peso relativo, y el tercero, el avance tecnológico, también por sus siglas, AT, que es el factor de productividad total de los factores. Todos estos, digamos, ingredientes, pues forman el producto. Entonces, lo que esto nos quiere decir es que, por ejemplo, si omitiéramos el avance tecnológico de esta fórmula, estaríamos diciendo que los rendimientos, digamos, a un crecimiento del 1% en mano de obra, junto con el crecimiento del mismo 1% en capital, eso lleva a un crecimiento del 1% en el producto. No es mucho lo que crea, no es mucho lo que crece. Se mantiene, digamos, constante, pero a un paso muy lento. Pero supongamos que la mano de obra crece al 1% y el capital al 5%. Puede parecer muy tentador para la economía, pero es erróneo, porque eso supone que el producto crece al 3%. ¿Por qué esto es erróneo? Porque ambos factores no contribuyen de igual manera al producto. Es decir, que la mano de obra, si crece al 1% y el capital al 5%, no hay un equilibrio, porque deberían mantenerse, digamos, que equilibrados o en una proporción muy significativa de diferencias para que esta relación se pueda dar. Por eso es que es tan importante, digamos, mezclar, digamos, los avances tecnológicos a la producción. Este hecho es más bien que los tres... ¡Ay! Entonces, continuando, ahorita vamos a ver lo que es la ecuación fundamental de la contabilidad del crecimiento. Esta ecuación permite tener el crecimiento anual del producto y se calcula por el porcentaje del crecimiento del producto es igual a 3/4 del porcentaje del crecimiento de la mano de obra más 1/4 del porcentaje de crecimiento de capital más el avance tecnológico o la función o los factores de productividad total de todos los factores. Y esto, entonces, volvemos a explicar, 3/4 son del trabajo y un cuarto es del capital. Esto es porque el crecimiento del trabajo contribuirá más al producto que el crecimiento del capital. Entonces, para explicar esto, por ejemplo, para explicar el crecimiento per cápita, se elimina la L o la mano de obra como una fuente independiente de crecimiento, valiéndose del hecho de que el capital recibe 1/4 del producto, lo que deduce la ecuación.
Entonces, si vamos vamos a averiguar el per cápita de un país, entonces tenemos lo siguiente, que el porcentaje de crecimiento del producto sobre la mano de obra es igual al porcentaje de crecimiento del producto menos el porcentaje de crecimiento de la mano de obra, y esto es igual a un cuarto del crecimiento de capital sobre la mano de obra más los factores tecnológicos. Entonces, lo que nos decía acá arribita, que el capital pasa, o sea que al eliminar la mano de obra, esa inyección pasa a recibir un cuarto del producto para el capital. Por eso la ecuación nos dice que esto es igual a un cuarto del porcentaje del crecimiento de la Q, o sea, el capital sobre la mano de obra, más los recursos tecnológicos o las funciones tecnológicas que se utilizan para la economía. Entonces, esta relación muestra que la forma en que un mayor uso del capital en la producción afectaría el producto per cápita si el avance tecnológico fuera nulo. El producto por trabajador crecería porcentaje de crecimiento del producto menos los 3/4 del porcentaje del crecimiento de la mano de obra menos 1/4 del porcentaje de crecimiento del capital. Esta ecuación permite contestar preguntas de importancia para el crecimiento económico. Preguntas como cuáles, por ejemplo, ¿qué parte del crecimiento del producto per cápita se origina en un mayor uso del capital en la producción y qué parte en los avances tecnológicos? Otro ejemplo es, ¿progresa la sociedad principalmente a fuerza de frugalidad y de hacer a un lado el consumo actual? ¿O es que el creciente nivel de vida es el premio por el ingenio de los inventores y la audacia de los innovadores emprendedores? ¿Para qué nos sirve entonces este avance tecnológico? Para saber si nuestra economía solamente se debe basar del capital o si de la mano de obra, o por qué son tan importantes estas inyecciones tecnológicas, y si esto incide en la forma en que un país crece y cómo es que esta variación controla el estilo de vida de las personas. Ahora continúan con mi compañero, que va a explicar las tendencias recientes que se están mostrando en la productividad para el crecimiento económico. Continuando con la explicación de mi compañera y en lo que nos encontramos presenciando en la diapositiva, las tres fuentes principales del crecimiento son capital, mano de obra y productividad de los factores. Esta metodología lo que permite es resolver las complicaciones que surgen al análisis de la regresión, como la endogeneidad de variables independientes. Les definiré la palabra endogeneidad. Utiliza términos de distintas disciplinas para algo que es originado, por ejemplo, el capital y el trabajo, que suelen depender de la productividad de los factores, y el uso de los coeficientes fijos, que son y suelen participar en factores de productividad y producción. Lo malo a encontrar con este método es que surge un cambio en los precios de los factores de la productividad que calculan la contribución en el PIB y que puede reparecerse parcialmente considerando la productividad como reducción de costo. En la figura vemos 6 países de América Latina que representan un 90% del PIB, que se da en el periodo de 1961 y 2002. En la gráfica vemos que se representan un panorama distinto a la figura que explicó mi compañera y se observa importancia de otros factores. Además, observamos diferencias entre naciones, el capital de aporte que es de un 60 a 70% al crecimiento acumulado en el PIB. En el caso de Argentina, México y República Bolivariana de Venezuela, mientras
que en el caso de Brasil, Chile y Colombia se observan una menor dependencia del crecimiento a factor de producción cuya aportación al producto no superó el 45%. De lo visto, vemos que el capital humano tiene una gran influencia en la contribución de la productividad y vemos que los factores con mayor crecimiento son los de Chile, Brasil y Colombia. Los demás países manejan un comportamiento de bajo crecimiento por formación de capital humano, lo cual no deja avanzar el capital. Y continuando con las tendencias recientes en la productividad, en esta figura podremos observar el brusco crecimiento de productividad de trabajo. La productividad creció a partir de la Segunda Guerra Mundial hasta el fin de los años 60. Luego en el año 1973 se logra ver que hay una baja productividad de desempeño. Las investigaciones de ese año nos muestran que esto fue a base de un fuerte crecimiento del precio del petróleo que impactó los controles de precio y salario, impulsado por ganancias impresionantes en la tecnología de la información, especialmente en las computadoras. El crecimiento de la productividad ha repuntado en los últimos 10 años. Productividad y salarios reales. Los economistas tienen un ojo en la productividad como el factor más importante con su reacción con el crecimiento de los salarios reales y el nivel de vida. Y lo que logramos observar en la figura que fue explicada por mi compañera Ángela, que a través de la productividad de hora trabajada desde el año 1900, esto lo representamos en una tabla que se muestra y que algunas operaciones aritméticas elementales se muestran en una proporción de trabajo en el ingreso nacional. Esto nos da a entender que los salarios crecerán. La tabla de crecimiento de la productividad de trabajo a largo plazo, la tabla podemos observar que el salario tiene a moverse junto con la tendencia de productividad. Después se muestra una deceleración en el 1973 y el crecimiento de trabajo se repartió en más talentos. El repunte de la productividad. Esto se ve en el punto de los economistas que esperan un ascenso a la productividad con una espera en la revolución tecnológica que informa un rápido crecimiento económico con el solo hecho de las innovaciones de nuevas tecnologías como el hardware de la computadora y el software. Y comunicaciones se sorprende en todos los rincones económicos. Los precios en el pasado se han visto que han decaído, pero el correo electrónico y el internet innovado dio un cambio para la población, cambiando el rostro de las ventas. Las computadoras son un eje en la empresa y la llave para manejar información de precio y cantidad, que se manejan en representación de la empresa y productividad. También se logra observar que con las facturas electrónicas y una forma nueva de cobranza es más factible para empresas. Algunos economistas ven las computadoras como un nuevo factor económico, pero esto también ha traído un impacto que fue evidente en el año 1995 con una buena estadística de productividad. Como se logra ver, esto predice un modelo de participación de trabajo. La compensación real se movió en paralelo con la productividad del trabajo. También podemos observar, como lo muestra la tabla anterior, que los salarios reales crecieron a una tasa promedio de 3.3% de 1948 a 1973, que se redujo a 1.5 anual de 1973 a 1995, para luego incrementarse rápidamente a 2.6% de 1995 a 2008. Los optimistas lo vieron como una nueva era, un mundo feliz para los capitalistas estadounidenses. El presidente de la Federación, Alan Greenspan, conocido por su pronunciación sibilinos, en otras palabras, profecías que relataban que la tecnología tendría una aceleración en la productividad económica, y aplicaba innovación con una hipótesis, que la productividad del trabajo no es solo un fenómeno cíclico o aferración estadística que demuestra una transformación de nuestro panorama económico. Los economistas ejemplaron factores estadísticos que repuntan en la productividad, como la producción de la productividad en las computadoras,
procesos de producción más intención en capital y productos no medidos. Bueno, comenzamos con la explosión de la productividad en las computadoras. Los economistas que estudian tecnología estiman que el crecimiento de la productividad es un sector ha sido entre el 20 y 30% cada año. Esta situación adquirió relevación económica en la medida en que las computadoras penetraban más y más la economía estadounidense, aunque este fenómeno se hizo notable más lento después de que explotó la burbuja de la tecnología en el 2000. El proceso de producción más intensivo en capital tuvo un fuerte incremento en la inversión desde el 1995. Las compañías invirtieron mucho en computadoras y software para aprovechar la baja de precios y la mayoría del poder del nuevo software. Los productos no medidos. Los extraordinarios avances ligados al Internet, el correo electrónico y los teléfonos celulares básicamente se omiten en la estadística de productividad. Algunos economistas han encontrado que la productividad se subestima en gran medida de la respecta del software y equipo de comunicaciones, en ahorro de tiempo y estampillas, que significaba pasar del correo normal al electrónico, y la comodidad del teléfono celular. Ninguno de estos aspectos aparecen en la medición de la productividad. Otros creen que las verdaderas ganancias de la productividad están con las computadoras. Está todavía por venir, sea o no al mayor crecimiento de la productividad. Con esto puedo concluir con los principios y principales crecimientos económicos y que aún se practican en comercio y finanzas.